Hola, buenos días. Vale, yo iré explicando y si alguien tiene alguna duda, que la vaya poniendo aquí en el chat, ¿de acuerdo? Vale, primero vamos a hacer una pequeña presentación de lo que son los diferentes modelos de centrales de DSC que tenemos, ¿vale? Y luego ya pasaríamos lo que es ya a la programación y a la configuración del equipo. Como podéis ver, en la gama DSC disponemos de 4 modelos de centrales diferentes, ¿vale? El primero sería el HS2016, que nos permite un máximo de 16 zonas. Luego el HS2032, que nos permitiría un máximo de 32. El HS2064, que nos permitiría 64 zonas como máximo, y el HS2128, que nos permitiría un máximo de 128 zonas, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta en las centrales de estas a partir de cuántas zonas disponemos en el panel, siendo la más pequeña que disponemos de 6 zonas y ya en los modelos superiores que disponemos de 8 zonas en placa, ¿vale? Las ampliaciones hasta las correspondientes zonas como máximo las podríamos hacer tanto por vía radio como por cableado, ¿de acuerdo? Vale. Y luego aquí podéis ver más o menos las características de las centrales. Son centrales que ya llevan incorporado lo que sería el comunicador telefónico. Opcionalmente se puede poner tanto el IP como el GPRS, ¿vale? Y son centrales que nos permitirían desde 47 usuarios, la más pequeña, hasta 999, lo que sería la central más grande. ¿De acuerdo? Vale, son centrales que destacan sobre todo por su calidad en la transmisión de vía radio, teniendo un alcance muy bueno, ¿vale? Comparado con sus competidores, ¿vale? Con pruebas que se han hecho, ¿vale? Según el fabricante, en campo abierto se puede llegar prácticamente al kilómetro de transmisión. ¿De acuerdo? Como podéis ver en esta pantalla, disponemos de todo tipo de elementos vía radio, ¿vale? Como serían mandos, contactos magnéticos, lo que serían detectores de movimiento, detectores con cámara, ¿vale? Tanto sirenas como detectores de humo, diferentes tipos de elementos. Hay que tener en cuenta que en el caso de los detectores, ¿vale? Quedamos limitados al máximo de zonas que permite la central. La única diferencia que tendríamos serían en los detectores con cámara. Estos detectores, ¿vale? Tienen la posibilidad de enviar lo que sería tanto vídeo como audio, ¿vale? Solo podemos montar 10 por central. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, aunque tengamos una central de 32 o 64 zonas, el máximo de detectores que podemos nosotros montar serían 10. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en esto? Vale, pues pasaríamos ya a lo que sería a la programación. Luego, opcionalmente, como podéis ver aquí, tendríamos diferentes tipos de comunicadores, ¿vale? Tenemos el comunicador GPRS, tenemos el comunicador IP y luego tendríamos el comunicador dual, que tanto lo podríamos utilizar como IP como
con GPRS. ¿Vale? La distancia a la cual podemos alargar los comunicadores serían de 15 metros a través del cable del bus, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería el bus de la central, que podríamos alargarlo hasta 300 metros. Para entrar en programación a la central por teclado, pulsaríamos en el teclado asterisco 8 seguido del código de instalador. De fábrica son 4. Esta central es recomendable programarla por PC. ¿Vale? Es una central que la programación por teclado es muy poco intuitiva. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta que es obligatorio programar por teclado, ¿vale? Sería en el caso de que nosotros tuviéramos un módulo IP o GPRS. ¿Vale? En el caso de que nosotros tuviéramos un módulo IP o un módulo GPRS, hay que tener en cuenta que la programación de las IPs o de las APNs del módulo GPRS hay que hacerlo obligatoriamente por teclado. Desde el software, esta configuración no se puede hacer. ¿Vale? Es decir, si nosotros nos conectamos a la central por el cable de comunicación local y tenemos un módulo IP, no podemos programar el módulo IP desde el ordenador. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? El método de programación de esta central, en caso de que se quiera hacer por teclado, ¿vale? Siempre nos pide un número de sección, ¿vale? Es como programación de toda la central, ¿vale? Nosotros pondríamos el número de sección y luego pondríamos, por ejemplo, el dato a entrar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Veis aquí, nosotros la sección, por ejemplo, para programar la zona 1 pondríamos 001, nos sale el distintivo de la zona 1 y aquí ya le podríamos poner, por ejemplo, esta zona instantánea entrándole el valor a 003. ¿Vale? Esto sería el método de programación por teclado. ¿Vale? El software para programar la central es un software que se llama DLS5. ¿De acuerdo? Es un software gratuito que vosotros os podéis bajar desde nuestra web, ¿vale? Y es tan fácil como instalarlo directamente y es un software que en principio no tiene ninguna complicación en la instalación. ¿Vale? Para entrar al Admin, Admin 1, 2, 3, 4. Vale. Y cuando nosotros abrimos el software, lo primero que nos saldría sería la pantalla con los abonados que nosotros tenemos. ¿Vale? Si nosotros queremos crear un nuevo abonado, le damos aquí donde pone nueva cuenta, ¿vale? Y lo primero que nos pregunta sería un nombre. ¿Vale? Por ejemplo, aquí le ponemos ¿vale? Nos indica qué modelo desde central nosotros tenemos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, le ponemos una 2016, ¿vale? Y luego le tendríamos que indicar por qué método nosotros nos vamos a conectar a la central, ¿vale? Nos podemos conectar, perdón, con el cable de conexión local, por IP o por GPRS si nosotros sabemos
la IP que tiene el GPRS. ¿De acuerdo? Vale. En caso de que, por ejemplo, fuera por IP, nosotros aquí tendríamos que poner la IP que antes nosotros hemos configurado por teclado. ¿De acuerdo? Vale. En el momento que nosotros abrimos la instalación, ya nos saldrían todas las opciones de programación que nosotros tenemos. ¿Vale? El primer apartado que nos salen serían los usuarios. ¿Vale? Entramos aquí, ¿vale? Veremos como aquí tenemos la configuración de todos los usuarios que nos permite la central, hasta un máximo de 48. ¿Vale? Para programar un usuario, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nos iríamos al usuario 2, pondríamos un código, ¿vale? Y luego aquí en atributos, que vemos que tenemos un más, si le hacemos doble clic, se nos abrirían las opciones que tenemos dentro de esta opción. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, un código que sería un código de coacción, que ese código puede anular zonas, si es un código que tiene acceso remoto, que va a activar la sirena o que va a ser un código de un solo usuario. Estas son las diferentes opciones que tendríamos nosotros aquí en los usuarios. ¿Vale? Y luego, si nosotros le damos aquí a particiones, tendríamos nosotros las opciones de las particiones que tiene el sistema. Las centrales tienen dos particiones. ¿Vale? Nosotros podemos asignar usuarios tanto a una partición como a la otra, como a las dos. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que de fábrica solo viene asignada la partición 1. Si nosotros queremos usar la partición 2, luego veremos que en el apartado de particiones tendríamos que habilitar la partición 2, porque si no, no nos va a funcionar. También en los usuarios tenemos la opción de añadir tarjetas de proximidad. ¿Vale? Si nosotros tenemos un lector que permita leer tarjetas de proximidad, entrando aquí el número de serie de la tarjeta, nosotros podríamos hacer que esa tarjeta armara y desarmara el sistema. ¿De acuerdo en eso? Vale. Nosotros aquí en el software nos fijamos que cada vez que nosotros hacemos un cambio, se nos quedan marcados con el simbolito este de la flecha. ¿Vale? Eso indica que los campos que tengan marcado el simbolito de la flecha, esos campos no los tiene programados a la central. ¿Vale? Sería como indicar que tenemos eso pendiente para enviar. ¿De vale. En particiones, ¿vale? Es donde nosotros habilitaríamos las particiones que queremos usar. ¿Vale? Como os decía, de fábrica solo viene habilitada la partición 1 y nosotros, si queremos utilizar la partición 2, la tendríamos que habilitar en esta opción. ¿De acuerdo? Luego aquí tendríamos lo que sería los números de abonado por cada partición. ¿Vale? Aquí es bastante importante esta opción porque si nosotros queremos reportar a receptora, ¿vale? Le tenemos que poner el número de abonado a la partición. ¿Vale? Si nosotros usamos una partición, solo pondríamos el número de abonado arriba
pero si usamos las dos particiones tendríamos que poner el número de abonado a las dos particiones, porque si no, en caso de reportar a receptora, no nos enviaría los reportes correspondientes a la partición en lo que no le hemos puesto el número de abonado. ¿De acuerdo? Luego aquí, en la primera opción donde pone tiempos de entrada y salida, ¿vale? Si hacemos doble clic, se nos despliega el retardos de entrada. Podemos tener hasta dos tiempos diferentes de entrada, ¿de acuerdo? Y luego, en caso de alarma, ¿qué salida nos activaría la partición extra? ¿Vale? Esas son las opciones que tendríamos aquí en las particiones, ¿vale? Eso es lo más común que tendríamos nosotros que configurar. Luego tendríamos la opción también en la ventana esta de abajo de habilitar el armado y desarmado automático de la partición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nosotros le podríamos indicar aquí qué días nosotros queremos que se arme, qué días nosotros queremos que se desarma, ¿de acuerdo? Los días que nosotros tenemos como festivos, ¿vale? Y luego veremos más adelante en las opciones de sistema, es donde nosotros ponemos el horario al cual queremos que se nos arme y desarme la central, ¿vale? Y la última opción que tenemos aquí en particiones sería para cambiar el nombre a la partición, ¿vale? En vez de poner partición 1, podríamos poner casa y partición 2 garaje o lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero aquí lo que más comúnmente se usaría sería, lo que digo, activar o no activar las particiones y sobre todo, muy importante, si tenemos que enviar a receptora, poner el número de abonado. ¿De acuerdo? Y luego aquí tendríamos lo que serían el tiempo de entrada. ¿Vale? El tiempo de entrada y el tiempo de salida. ¿Vale? Esas son las opciones más comunes que nosotros tocaríamos aquí en la pantalla. Luego aquí en zonas, nosotros aquí es donde configuraríamos las zonas que tiene el panel. Depende del modelo de panel que nosotros tengamos, aquí nos saldrán más zonas o menos, ¿vale? Nosotros aquí en las zonas, por ejemplo, si seleccionamos la zona 1, ¿vale? Le puedo decir qué tipo de zona será, ¿vale? Es decir, si es instantánea, retardada o 24 horas, cualquier tipo de zona como es normal en las centrales. Y luego aquí en atributos es donde configuraríamos cómo se va a comportar la zona. Es decir, una zona que en caso de que tenga alarma sea audible, que nos dé pulsos en la sirena cuando está en alarma, que sea una zona chime, que sea una zona que nosotros la podemos anular, que sea una zona forzada, ¿vale? Es decir, una zona que se puede anular por contador, ¿vale? Pues diferentes opciones que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale.
Luego, si nosotros es una zona cableada, ¿vale? Pues en principio no tendríamos que tocar ninguna cosa más. En caso de que sea una zona vía radio, ¿vale? Pues aquí tendríamos que poner la ID del detector vía radio. Si nosotros tenemos lo que sería un detector vía radio y lo abrimos, veremos que por la parte de dentro viene una etiqueta con un número de serie que identifica a cada equipo vía radio. Pues poniendo aquí lo que sería el número de serie del vía radio, ¿vale? El vía radio ya lo tendríamos asignado a la zona esta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el global de zonas que nosotros tenemos en la central es el conjunto de todo. Es decir, nosotros podemos mezclar zonas vía radio y zonas cableadas en la central, pero sin superar nunca el máximo de 16 zonas. ¿De acuerdo? Vale. Luego aquí en la ventana de eventos de reporte, ¿de acuerdo? Aquí es donde le indicamos nosotros qué evento queremos reportar a receptora de la central. ¿Vale? Si queremos que una zona solo nos envíe alarma, pues desmarcaríamos el resto de opciones. ¿Vale? Si queremos que sea una zona en la cual nosotros queremos enviarlo todo, ¿vale? Pues tendríamos que marcarlo a todo. Normalmente se deja que envíe a todo. Estación de audio, esto no está disponible ya, es un módulo de audio que había antiguamente. Y luego la última opción que nos quedaría sería indicarle a la zona a qué partición pertenece, ¿vale? Como de fábrica solo tenemos una partición habilitada, solo nos deja asignarla a una, ¿vale? En caso, si nosotros tuviéramos dos particiones habilitadas, pues podríamos activar las particiones en las dos. ¿De acuerdo? No, os preguntaba si tenéis alguna pregunta referente a esto que voy diciendo. Vale, de acuerdo. ¿Ya habíais montado antes la central esta? Vale, porque ¿tenéis alguna duda así en concreto o os explico todo como seguíamos ahora? Vale. Y aquí en Exeludes, ¿vale? Que serían horarios, ¿vale? Aquí tenemos prácticamente la misma configuración que veíamos antes en las particiones, ¿vale? Aquí es donde le indicábamos, ¿vale? Hay mucha programación del software que está repetida tanto en un campo como en otro, ¿vale? Aquí es donde le indicábamos nosotros qué días se armaba, qué días se desarmaba, los días de fiesta, y luego aquí tendríamos añadido el horario en el cual nosotros armamos y desarmamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? O incluso podemos hacer un calendario y todo. A ver, no es una opción que se use muy a menudo, pero a veces en empresas o en fábricas, que no para tener siempre un control sobre la alarma que esté armada, se activan los armados automáticos. ¿De acuerdo? Vale. Luego aquí en comunicaciones es donde configuraríamos lo que sería el comunicador que lleva la central integrado. Sería el reporte por teléfono. ¿De acuerdo? Vale.
Aquí, en principio, si nosotros programamos la central para que envíe el reporte por teléfono, nosotros aquí tendríamos que poner el número de teléfono de la receptora, ¿vale? Y el formato de transmisión, ¿vale? En Contact ID o en SIE, ¿de acuerdo? Vale. Si nosotros tenemos un segundo número de teléfono, lo pondríamos aquí, ¿vale? Vale. Pero nosotros supongamos que no queremos reportar por teléfono, que solo queremos reportar, sí, con la de delante, porque así detecta antes de llamar si hay tono de línea. Vale. Pero ahora supongamos nosotros que no queremos reportar por teléfono, que solo queremos reportar por IP o por GPRS. Vale. Si nosotros queremos reportar por IP o por GPRS, aquí en la ventana esta, ¿vale? Tendríamos que cambiar la opción de PSTN por Alternate Comunicador Autorouting. ¿De acuerdo? De esta manera, la central ignora lo que sería el comunicador telefónico y con la opción esta, ella ya entiende que tiene que comunicar por el comunicador alternativo que es el IP o el GPRS. ¿Vale? Si nosotros queremos comunicar por IP o GPRS y que el comunicador de respaldo sea la línea de teléfono, pues ponemos el primero como comunicador alternativo y en el segundo le ponemos lo que sería el número de teléfono de la receptora. ¿Está de acuerdo esto? ¿Vale? Y luego el formato de transmisión que nosotros tengamos. Vale. Luego aquí también tendríamos un par de opciones bastante importantes, tanto si reportamos como IP como por línea de teléfono. Igual que nosotros poníamos lo que serían los números de abonado aquí en las particiones, ¿vale? Aquí en la partición nosotros poníamos el número de abonado de la receptora, ¿vale? Aquí en las comunicaciones, ¿vale? Tenemos que volver a repetir el número de abonado aquí en sistema. ¿De acuerdo? Porque si nosotros no ponemos aquí otra vez el número de abonado, no vamos a recibir lo que serían los reportes de sistema. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Tenemos que poner el número de abonado en las particiones y el número de abonado en sistema. ¿De acuerdo? Vale. Luego aquí tendríamos un montón de opciones de reporte. ¿Vale? Aquí lo que más o menos se tocaría, ¿vale? Aquí en la sección 377, la 011, es cuántas veces va a intentar reportar por teléfono si no lo consigue. ¿Vale? Tener en cuenta que en el software, ¿vale? Os salen las secciones de programación aquí al lado, ¿vale? Nosotros, si entramos en programación por teclado, el software nos puede servir como guía para repasar algún campo de programación. ¿De acuerdo? Vale. Pues aquí tendríamos diferentes opciones, como cuánto tiempo va a tardar a enviar el fallo de comunicación, ¿vale? Cada cuánto va a enviar el test, ¿vale? Depende si nosotros aquí lo ponemos en días, horas o minutos, ¿vale? Y el resto de opciones prácticamente no se tocarían nunca, ¿vale? En principio
tal como viene de fábrica, configurando aquí lo que sería el comunicador alternativo, si tenemos IP o no, el número de teléfono y el número de abonado, prácticamente ya tendríamos la central configurada para que reportara. ¿De acuerdo? Luego aquí en evento, en reporte de eventos, aquí abajo, ¿vale? Tendríamos la misma configuración que nos salía en la zona, ¿vale? Lo que queremos que nos envíe la central o no. Eso ya es cuestión de ir marcando lo que nosotros queremos que nos envíe, correspondiente a alarmas, ¿vale? A las opciones auxiliares de las alarmas, ¿vale? Armados y desarmados, ¿vale? Tener en cuenta que de fábrica viene toda la central con todos los reportes activados, ¿vale? Si queremos alguna cosa que no queremos que nos la envíe, tendríamos que desmarcarlo. ¿De acuerdo? Luego aquí en sistema tendríamos diferentes opciones globales del sistema, ¿vale? Aquí hay muchas opciones, ¿vale? Os voy a decir más o menos lo que habría que configurar de forma obligatoria. Los parámetros IP para transmitir a la CRA se ponen dentro del módulo IP o GPRS. ¿Vale? Nosotros en comunicaciones le decimos que comunique por IP, ¿vale? Donde indicamos como comunicador alternativo, y luego en la opción esta que vemos aquí abajo de GPRS IP, aquí es donde pondríamos los parámetros IP para transmitir. ¿Vale? Es como si fueran dos programaciones por separado, ¿vale? Una cosa es la programación de la central y luego tenemos que programar aparte lo que sería el módulo IP y el módulo GPRS. ¿Vale? Vale, aquí en Installer Options o opciones de instalador, aquí es donde nosotros cambiamos el número de abonado. ¿Vale? Que de fábrica, como os decía, son 4 5, pues aquí podríamos cambiar nosotros el número de abonado. Y también en la opción 041, nosotros podríamos decir de cuántos dígitos serán los códigos de usuario. Normalmente son de 4, pero tendríamos la opción de ponerlos por 6 o por 8. ¿De acuerdo? Vale. En System Labels, aquí en nombres del sistema en castellano, aquí es donde podríamos cambiar los nombres de todos los dispositivos. Esto es más que nada para identificar los dispositivos en el software, ¿vale? Para poner nombre a las cosas, ¿vale? Podemos ir cambiando, ¿vale? Las diferentes opciones, ¿vale? En vez de poner zona de tamper, podríamos poner, yo qué sé, tamper sirena o ir cambiando los diferentes nombres. ¿De acuerdo? Vale. En atributos de la sirena es donde configuramos nosotros por qué se va a activar la sirena. ¿Vale? Podemos activar la sirena por una alarma de fuego, por una alarma de CO2, por una alarma de robo, por una alarma de inundación, ¿vale? Y por una alarma de sabotaje, ¿vale? Esas son las diferentes opciones que nos salen. En tiempos del sistema es donde nosotros vamos a configurar la hora y el día de la central, ¿vale? Y luego, opción aquí importante, en la 005-0001,
¿vale? El tiempo que va a estar activada la sirena, ¿vale? Es decir, aquí esta opción sería bastante importante, ¿vale? En principio, aquí, ya os digo, aparte de configurar la hora de la central y el tiempo que va a estar ah, activara la sirena, el resto de opciones prácticamente ni las tendríamos que tocar, ¿vale? Ahí estábamos, lockout, ¿vale? Aquí en System Lockout, ¿vale? En el bloqueo del sistema, aquí es donde nosotros configuraríamos cuántos códigos erróneos necesitamos que se introduzcan en el teclado para que el teclado se quede bloqueado, ¿vale? Y el tiempo que se va a quedar bloqueado, ¿vale? Si nosotros no lo queremos activar, lo dejamos todo a cero como viene de fábrica y ya tendríamos lo que sería el bloqueo desactivado. En opciones de sistemas, ¿vale? Aquí tendríamos 13 grupos diferentes de opciones, ¿vale? Vamos a ir repasando lo que es más importante, ¿vale? Aquí en las opciones 1, ¿vale? Tiene que ver con la configuración del sistema de cómo van a trabajar la zona, ¿de acuerdo? Pues podemos trabajar sin resistencia, podemos trabajar con resistencia, ¿vale? Podemos trabajar con doble resistencia, ¿vale? Para doblar las zonas, o invalid selection que no viene a marcar. ¿De acuerdo? Aquí tendría la configuración que nosotros hacemos aquí, ¿de acuerdo? Es global a toda la zona, ¿vale? Normalmente o se trabaja sin resistencia, con contactos normalmente cerrados, o con una resistencia de 1K de fin de fin. ¿Vale? En las opciones 2 de sistema es donde configuramos los pitidos. Si queremos activar algún pitido en la sirena, al alarmar o al desarmar, como hacen algunos coches, ¿de acuerdo? En las opciones 3 es donde habilitaríamos los armados y desarmados rápidos, en las opciones estas de aquí, ¿de acuerdo? Y en las opciones 4, ¿vale? Tendríamos las opciones generales del teclado, ¿vale? Si queremos que el teclado nos muestre o no nos muestre según qué tipo de opción, ¿vale? Opciones 5, aquí en principio si queremos habilitar el CIME de una zona de entrada y salida, ¿vale? Pero el resto de opciones, en principio, ya os digo, aquí hay muchas opciones, pero prácticamente aquí no así importante que sea necesario para programar. Vamos a ir repasando opciones, a ver si hay alguna opción que sea importante. Aquí en principio hay muchas opciones, pero
Esto ya es cuestión de írselo a mirarlo, pero la única opción así que os digo es ya lo que os decía, cambiar el código de instalador, decirle de cuántos dígitos sería el código, ¿vale? En qué método va a trabajar la central, en las zonas cableadas, con resistencia o sin resistencia, ¿vale? Y luego otra opción importante es que si nosotros no utilizamos la línea de teléfono, tendríamos que deshabilitar lo que sería el test de línea de teléfono, ¿vale? Porque de fábrica viene habilitado y si no nos marcaría fallo en el teclado, ¿vale? Pero del resto de opciones prácticamente os diría que tal como viene de fábrica se podría dejar, ¿vale? Esto es para activar la carga rápida de la batería, pero normalmente tampoco se puede usar. Y entradas virtuales en principio tampoco. ¿De acuerdo? Vale. Aquí en el apartado del DLS, ¿vale? Nosotros podemos configurar, ¿vale? Si tendremos acceso o no a través del software o que el software se conecte de forma automática a la central, pero ya os digo también que son opciones que prácticamente no se usan nunca. ¿Vale? Vale. Ahora pasaríamos al apartado de los PGM. ¿Vale? Los PGM son unas salidas auxiliares que tiene la central de baja corriente. ¿Vale? Estos PGMs pueden ser usados para activar funciones auxiliares de la central, ¿vale? Depende del modelo de central que nosotros tengamos, tendremos más PGMs o menos PGM, ¿de acuerdo? Para programar un PGM, ¿vale? Es tan fácil como, por ejemplo, este modelo que hemos escogido de central tiene dos PGMs, ¿vale? Nos vamos aquí a atributos, ¿vale? Y nosotros le daríamos aquí, ¿vale? A por qué queremos que nosotros se nos active el PGM, ¿vale? Si queremos activar el PGM por un pánico, pues queremos activar un PGM por fuego, por alarma, por médico, por alarma médica, por fallo de supervisión, ¿vale? Pues tendríamos diferentes opciones para activar el PGM. Y luego lo único que tendríamos que hacer es indicarle el tiempo que va a estar activado el PGM. ¿De acuerdo? Y luego, en caso de que nosotros tuviéramos módulos de PGM opcionales, pues los programaríamos de la misma manera. Sí, son segundos, hasta un máximo de 255 segundos. Vale. Luego aquí en wireless, en vía radio, si se puede programar por conexión y desconexión. A ver, espera. No. No, por armado y desarmado, no. Normalmente solo se pueden activar en este modelo de central
los PGMs a eventos de alarma o algún tipo así. ¿De acuerdo? Luego aquí en vía radio es donde tendríamos la configuración global de todos los equipos vía radio. ¿Vale? Antes hemos visto que en las zonas nosotros podíamos programar los detectores vía radio de las zonas, pero nosotros tenemos tanto lo que serían mandos como sirenas, como teclados, como cualquier dispositivo vía radio, pues lo tendríamos todo aquí englobado. ¿De acuerdo? Para programar cualquier dispositivo vía radio en esta central, tal como hemos hecho antes, ¿vale? Hay que poner la ID que lleva cada zona, cada dispositivo vía radio pegado en la pegatina. Y ya tendríamos lo que sería el dispositivo vía radio configurado. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la configuración de los teclados, ¿vale? Y qué va a hacer cada teclado y a qué permiso va a tener el teclado en cuestión de partición. ¿Vale? Nosotros tenemos 8 teclados, podemos integrar que sea un teclado global, es decir, que tenga permiso a las dos particiones o que tenga permiso a una o a la otra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego podemos asignar funciones rápidas a las teclas de función que tiene el teclado, ¿vale? Un armado rápido, un armado espacial, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de funciones, ¿vale? Podemos activar una salida, podríamos activar un PGM también a través de las teclas de función del teclado, ¿vale? Y luego tendríamos diferentes opciones de, por ejemplo, lo que nos va a mostrar los LEDs del teclado, ¿vale? Y qué permisos va a tener TAC, ¿vale? Pero aquí a nivel global, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer aquí a nivel práctico, es decir, a qué partición tiene permiso el teclado en caso de que hubiéramos configurado más de una partición, y el resto de opciones, si no queremos que alguna tecla haga alguna cosa especial, no haría falta ni vale, aquí en Audio Options, en principio, aquí no tocaríamos nada porque el módulo de audio ya no está disponible, ¿vale? Y hasta aquí es lo que sería la programación de la central, ¿vale? Estos serían todos los campos que componen la programación de la central. ¿En esto ha quedado alguna duda o algo? ¿O alguna cosa que se quiera saber con los puertos? En el momento que guardamos la configuración esta, la central de forma automática intenta comunicar con la receptora y ya quedaría dada de alta en la receptora. ¿De acuerdo? Luego aquí tendríamos otra opción. ¿Vale? Si nosotros en vez de la receptora, ¿vale?, queremos conectarnos con la aplicación, ¿vale?, nosotros, en vez de aquí de poner lo que sería la IP de la receptora, aquí tendríamos que poner la IP, ¿vale?, del servidor de DST, ¿vale? El servidor de DST, ¿vale?, es 74.216.237.29, ¿de acuerdo? Con el puerto 5061. ¿De
acuerdo? De esta manera nosotros activaríamos lo que sería la aplicación, ¿vale? Para que la central se comunicara con la aplicación, ¿de acuerdo? Pues, falta una opción. A ver, un momento que vamos a abrir otro abonado porque este no se ha creado bien y aquí falta una opción. No, 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 aquí no hay que registrar la central como en parado. Aquí la central se registra sola. En el momento que la IP y el puerto es correcto, la central se pone en contacto con la receptora y si todo coincide se da de alta sola. A ver si conecta. Vale, abrimos otra programación porque esa no estaba completa. Ahora. Nosotros antes nos habíamos quedado aquí en la programación de las opciones, donde programamos el módulo IP, ¿de acuerdo? Aquí donde programábamos lo de la receptora, ¿vale? Si os acordáis, ¿vale? Acá un code, el número de abonado, poníamos el número de abonado, la IP y los puertos, ¿vale? En cambio, si nosotros queríamos utilizar la aplicación, ¿vale? Poníamos la IP del servidor de DSC y el puerto el 5061. ¿Vale? Luego, en caso de que nosotros utilicemos la aplicación, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aquí en el número de abonado tenemos que poner el número de serie que tiene el módulo IP o el módulo GPRS, ¿vale? Tenemos que coger el número este de integración que nos sale aquí, copiar todo el número menos los dos primeros dígitos, ¿vale? Y esto sería el número de abonado que nosotros tenemos que poner aquí, ¿vale? Porque es la manera que el servidor va a identificar la central. ¿De acuerdo? Vale. Esto que estoy explicando ahora es solo en caso de que queramos aplicación. Si no queremos aplicación, esto no hay que hacerlo, ¿vale? Que quede claro esto, ¿vale? Y luego, sí, si nosotros programamos una receptora y la receptora está preparada para recibir imágenes, sí, el tema de imágenes es automático, sí. ¿Vale? Esto que estoy explicando ahora solo sería en caso que el cliente quisiera la aplicación. ¿De acuerdo? Vale. Y luego nos tendríamos que ir a sesión 1 de integración, ¿vale? Y aquí donde nos pone template no usado, aquí le tendríamos que poner si queremos utilizar la aplicación por el módulo IP o por el módulo GPRS. ¿Vale? Ponemos esto aquí, se nos configuran ya de forma automática todas las opciones, ¿vale? Se lo enviamos a la central, ¿vale? Y ya tendríamos lo que sería la central configurada para la aplicación, ¿vale? Repito, si no queremos utilizar la aplicación, todo esto que está aquí abajo que hemos activado no se tendría que activar, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? Vale. Luego hay que tener en cuenta una cosa con las imágenes. ¿Vale? En las versiones antiguas de los módulos, ¿vale? Si no tenéis un módulo de versión nueva, ¿vale? Solo se podían enviar las imágenes a una IP, ¿vale? Es decir, que si nosotros poníamos la aplicación como primera, enviaba solo imágenes en la IP, perdona, a la aplicación, ¿vale? En cambio, si nosotros enviamos, utilizamos un módulo de la versión 5 o superior, ya podemos enviar imágenes a dos IPs diferentes, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta por si tenemos una central nueva o antigua. ¿Vale? Pues una vez nosotros tenemos toda la central conectada, tenemos que dar a usuario este para conectar. Vamos aquí, que nos abre una ventana, ¿vale? Y aquí es donde nosotros le indicamos por qué método nos vamos a comunicar a la central, ¿vale? Por IP o por PPC-Link, que es el cable de programación. Pero repito lo mismo que repetí al principio. Nosotros nos conectamos por PCLink, ¿vale? Por el cable USB que hay disponible, solo podemos programar la central, ¿vale? No se puede programar el módulo IP, ¿vale? Si nosotros tenemos la central con módulo IP, es necesario acceder a la central por IP, ¿vale? Por eso os digo que prácticamente es necesario utilizar el ordenador para programar la central, ¿vale? Vamos en este caso por IP, ¿vale? Damos OK, ¿vale? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, le podríamos dar, por ejemplo, descargar todos los datos, ¿vale? Vamos aquí, OK, ¿vale? La central está ahora o no, ¿vale? En progress nos indica la descarga de la central, ¿vale? Como decía antes, nosotros una vez nos hemos conectado a la central y hemos recibido la información, por ejemplo, si queremos hacer cualquier cambio, ¿vale? Habilitamos un código, veremos que se nos queda ya marcado con el guión, ¿vale? Pues yo aquí tendría dos opciones, o enviar toda la programación yo a las fechas estas y solo envía lo que serían los campos que tienen las fechas. Una vez nos ha enviado la información, las fechas no aparecen, ¿vale? Y nosotros ya tendríamos los cambios de estos en la aquí en el software ya la única opción que nos quedarían serían los eventos y para ver el estado de la velocidad. Me voy a eventos, doy recibir eventos, ¿vale? Y recibiría lo que son los eventos de la velocidad. Vale, esperamos que acabe.
Para conectarse remotamente al equipo sería lo mismo, ¿vale? A ver, nos desconectamos. ¿Vale? Pero cuando nosotros editamos lo que sería el, el cliente, ¿vale? Si nos vamos a propiedades, ¿vale? Si nos vamos aquí al módulo IP, ¿vale? Aquí yo le tendría que indicar la IP pública y el puerto que tengo yo abierto en la instalación, ¿vale? Pues sabiendo la IP pública y el puerto que tengo, yo podría acceder remotamente a la instalación. No, por DNS directamente desde el programa no se puede. Como se hacían Paradox por DNS, no. Necesito yo saber en todo momento qué IP tiene el panel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más sobre el software? La contraseña del remoto siempre es Kcafé, ¿vale? La que nos indica aquí. Si nosotros la cambiamos aquí, luego cuando nos conectamos, ¿vale? Nosotros cuando abrimos el abonado, ¿vale? Y le damos a conectar, ¿vale? Aquí tendríamos que poner la contraseña que hemos puesto en el otro lado, si no la central no nos conectaría. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más sobre el software? Vale. Lo único que nos quedaría ya sería la aplicación, que es muy simple. No, los videosensores son totalmente vía radio. Pero hay que tener en cuenta que no son videosensores, ¿eh? Hacen fotos y a través de las fotos que hacen, ¿vale? Hacen como una secuencia de un cortometraje, ¿vale? No son sensores de vídeo como en Paradox, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No, vídeo con aplicación no se puede ver. Lo único que nosotros podemos ver
son las fotos que nos ha enviado el detector en caso de haber una alarma. Pero lo mismo que se hace en Paradox, si yo me conecto a la central y puedo ver el vídeo online o fotos online, no se puede hacer eso. Está previsto que se pueda hacer, pero de momento no está habilitado. Sí, en las Visonic se puede hacer. En las Visonic que son compactas, en esas sí que se puede pedir vídeo. Vale, la aplicación es la NeoGo, ¿vale? Tanto puede ir por IP como por GPRS, es tanto compatible con Android como con iOS. ¿Vale? Son compatibles todos los paneles actuales con todos los comunicadores actuales. ¿Vale? ¿Vale? Es completamente configurable en cualquier idioma. ¿De acuerdo? Sale aquí la pantalla. Vale. Y para configurar yo la aplicación, ¿vale? Lo único que tendría que hacer es ponerle un nombre, ¿vale? Indicarle si comunico por internet o por GPRS, ¿vale? Y me pediría el número de integración ese que veíamos en el módulo IP, lo que sería el número de serie, ¿vale? Hay que poner el número de serie entero en la aplicación, ¿vale? Me pide un código de usuario, ¿vale? Le doy a aceptar y si la central está configurada correctamente, yo ya podría acceder por la aplicación. ¿De acuerdo? Y podría armar, desarmar, ¿vale? Y hacer más o menos lo que se puede hacer con cualquier central de hoy en día. Anular zonas, ¿vale? Activar PGMs, ¿vale? ¿Vale? Más o menos. Y es una aplicación que en caso de haber una alarma o algún problema en la central, nos envía a lo que serían notificaciones. ¿De acuerdo? Sí, para programar los APNs, espera que tenemos aquí, ¿vale? Si abrimos el software, ¿vale? Si por ejemplo abrimos esta, ¿vale? Cuando yo me voy aquí, si es un módulo dual, no hay problema, porque yo puedo configurar la IP por el teclado,
¿vale? Y al entrar en la central me va a salir lo que sería la configuración del GPRS. Pero si es un GPRS solo, ¿vale? Aquí en opciones del comunicador, no, celular, network, en estas secciones que yo veo aquí, la 851.222.223 y 221, aquí es donde yo tendría que programar los APN. ¿Vale? En caso que no tenga yo módulo IP, claro, esta programación la tendría que hacer por teclado. Y para hacer las dos vías de comunicación, eso ya lo hace de forma automática, eso es como Paradox. ¿Vale? En principio siempre reporta por IP y en caso de que falle el IP es cuando pasa a reportar por GPRS. ¿De acuerdo? Sí, 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 es como Paradox, solo hace falta programar una IP en la CRA. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues en principio, si no hay ninguna pregunta más, podríamos dar la formación como finalizada. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, os podéis poner en contacto con el servicio técnico de Baidemes, ¿vale? Y os atenderemos sin ningún problema. Venga, gracias a vosotros por vuestra atención.